Todos hemos escuchado el término autoestima, esa palabra que casi siempre se asocia con algo positivo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la autoestima también tiene un lado oscuro? Un lado que, en lugar de ayudarnos a crecer, puede llevarnos a la autodestrucción. Hoy vamos a hablar de Narciso, el personaje de la mitología griega que representa ese lado sombrío del amor propio. A través de su historia, exploraremos las consecuencias de llevar la autoestima al extremo, transformándola en algo mucho más peligroso, el narcisismo. Narciso era un joven de una belleza tan deslumbrante que nadie podía dejar de mirarlo. Hijo del río Ceficio y la ninfa Liríope, desde pequeño fue objeto de admiración por todos los que lo conocían. Su belleza no solo atraía a mujeres, sino también a hombres, a todos aquellos que se encontraban con él. Sin embargo, Narciso tenía un problema: no amaba a nadie más que a sí mismo. Los dioses, conscientes de su orgullo y arrogancia, decidieron que Narciso debía aprender una lección, y lo hicieron a través de Eco, una ninfa condenada a repetir las últimas palabras de los demás. Eco se enamoró locamente de Narciso, pero él, al ver solo su reflejo en ella y no su esencia, la rechazó cruelmente. Tras este rechazo, Némesis, la diosa de la venganza, decidió castigar a Narciso. Lo condujo hacia un estanque cristalino, donde Narciso, al inclinarse para beber agua, vio su propio reflejo. En ese momento, se enamoró de él mismo, incapaz de apartar la vista de la figura que tenía ante él. Pero, al igual que Eco, Narciso no podía obtener lo que deseaba. Su amor era inalcanzable. De tanto contemplarse, olvidó comer, beber y, finalmente, murió allí, mirando su propio reflejo. El mito de Narciso termina con su cuerpo convertido en una flor, el narciso. Es una historia trágica, ¿no? Lo interesante aquí es cómo, a pesar de que todos lo adoraban, Narciso no podía amar a nadie más que a él mismo. Se quedó atrapado en su propio reflejo, aislado de la vida real, incapaz de conectarse con los demás. La tragedia de Narciso es una advertencia sobre los peligros de una autoestima que se convierte en obsesión, en un amor propio tan desmesurado que nos desconecta de nuestra humanidad. Aunque el concepto de autoestima ha sido un tema recurrente en la psicología moderna, el narcisismo se refiere a un patrón patológico de grandiosidad, necesidad excesiva de admiración y falta de empatía. En el contexto actual, el narcisismo se alimenta en gran parte de la cultura digital, redes sociales, fama instantánea y la constante validación externa. El narcisismo no es solo vanidad. Es un mecanismo de defensa ante inseguridades profundas. Las personas narcisistas construyen una imagen idealizada de sí mismas, una fachada perfecta que oculta vulnerabilidades emocionales. De hecho, el narcisismo está vinculado a una autoestima frágil, ya que la persona depende de la admiración constante de los demás para sentirse bien consigo misma. Pero, ¿dónde trazamos la línea entre una autoestima saludable y un ego desbordado? La diferencia radica en la capacidad de conectar genuinamente con los demás y reconocer las propias limitaciones sin caer en la autocrítica destructiva o en la autocomplacencia excesiva. El narcisismo puede tener efectos devastadores, tanto a nivel personal como social. Las personas que caen en este patrón suelen experimentar una desconexión emocional con los demás. Las relaciones, tanto familiares como románticas, se convierten en transacciones. La empatía se pierde, y en su lugar, se cultiva un sentimiento de superioridad que ahoga cualquier intento de establecer conexiones auténticas. Además, las personas con un ego inflado suelen ser más propensas a la ansiedad y la depresión cuando su imagen se ve cuestionada. ¿Por qué? Porque, al igual que Narciso, han hecho de su reflejo el centro de su existencia, y cualquier crítica o desafío a esa imagen se siente como una amenaza existencial. Es un ciclo peligroso, una necesidad constante de validación, una percepción distorsionada de uno mismo y la incapacidad de aceptar las propias vulnerabilidades. Lo peor, este patrón se perpetúa.
Las personas narcisistas a menudo buscan rodearse de personas que les complazcan, lo que solo refuerza su ego y los aleja aún más de la verdadera conexión emocional. Ahora que hemos explorado el lado oscuro del amor propio, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra autoestima sea saludable? Aquí hay algunos principios clave que nos ayudarán a mantener el equilibrio entre el amor propio y la humildad. La base de una autoestima sólida es el autoconocimiento. No se trata de exagerar nuestras virtudes ni de ignorar nuestras debilidades. Se trata de ser honestos con nosotros mismos, reconocer nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora, y trabajar en ambas sin caer en el perfeccionismo ni en la autodepreciación. El amor propio no puede existir sin la capacidad de amar a los demás. Una autoestima saludable se basa en la empatía. Las relaciones genuinas, donde nos importan los demás y somos capaces de ver más allá de nuestra propia imagen, son fundamentales para crecer como seres humanos. La verdadera confianza proviene de aceptar que no somos perfectos y que cometer errores es parte de ser humano. No se trata de un amor incondicional hacia nuestra imagen, sino de aprender a amarnos incluso en nuestros momentos más vulnerables. Tu valor no se basa en cuántos me gusta recibes, cuántos seguidores tienes o cuán impresionante es tu currículum. Tu valor es intrínseco, basado en lo que eres y no en lo que otros piensan de ti. El amor propio verdadero viene de dentro, no de las validaciones externas. Como en todo, la clave está en el equilibrio. No se trata de renunciar a nuestra autoestima ni de dejar de querernos, sino de evitar caer en el extremo del narcisismo. El amor propio debe ser un faro que nos guíe, no una sombra que nos aprisione. El mito de Narciso nos deja una lección profunda. El amor propio, cuando se lleva al extremo, puede aislarnos, despojarnos de nuestra humanidad y hacernos perder el contacto con el mundo real. Es fácil caer en la tentación de buscar validación constante y enroscarnos en una espiral de autoadmiración, pero debemos ser conscientes de que, si no equilibramos nuestro amor propio, corremos el riesgo de quedar atrapados en una prisión de ego que, al final, solo nos aleja de lo que realmente importa, la conexión auténtica con los demás. El mito de Narciso nos recuerda que una autoestima saludable no debe ser una cárcel, sino una plataforma sólida desde la que podamos interactuar con el mundo, relacionarnos con otras personas y, sobre todo, crecer como individuos. Y si alguna vez te encuentras tomando demasiado tiempo mirando tu reflejo, ya sea literal o figurativamente, recuerda que la verdadera belleza reside en cómo nos relacionamos con los demás y cómo dejamos que nuestras imperfecciones también sean parte de nuestro ser. Así que, para cultivar una autoestima que nos empodere y no nos consuma, hay que aprender a mirarnos con una mirada compasiva y honesta, abrazar nuestras vulnerabilidades y sobre todo, aprender a escuchar y a entender a los demás. No se trata de ser perfectos ni de construir una imagen impecable, sino de ser personas auténticas, capaces de amar y ser amadas, sin la necesidad de validación externa. El mito de Narciso es tan relevante hoy como lo era en la antigua Grecia. Y, recuerda, el amor propio es importante, pero no debe ser un amor que nos aísle, sino uno que nos permita conectar, crecer y evolucionar. Ahora te pregunto, ¿te has encontrado alguna vez atrapado en el reflejo de tu propio ego, como Narciso? ¿Cómo manejas tu autoestima en tu día a día? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios, y si te ha gustado este video, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido interesante como este.